Hola, buenas noches. Vamos entonces a prepararnos para la reflexión del día de hoy, que va a ser una temática muy interesante. Em, Estamos en Instagram y estamos en Facebook. Así que vamos a ver aquí. Listo, ustedes me van confirmando sonido, imagen. Yo voy a conectar por acá audio. A ver. ¿Qué más, Pablo? Sí. Lo que pasa es que hay otras cosas que también hay que atender y, mejor dicho, además que estaba preparando el curso que vamos a iniciar el día lunes, entonces hay que recoger un material, hay que definir unas temáticas, porque les confieso, y bueno, algunos que han sido ya alumnos saben eso, que yo soy un apasionado por la teología, pero tengo un problema muy grande. A la hora de escoger temas se me hace muy difícil porque para mí todos son importantísimos. Sin embargo, sí logré establecer una seguidilla, digamos, lógica, obviamente, y muy estratégica para poder trabajar durante nuestro curso. Repito, para los que van llegando, el curso que comenzamos el lunes 3 de agosto. Inscribirse es muy fácil, después les voy a contar los detalles. Algunos ya se han inscrito, ya tenemos un grupo y con ese grupo podemos empezar a trabajar perfectamente. Pero bueno, igual tenemos abierta pues la posibilidad para que otros puedan inscribirse el día de hoy o mañana. Ahorita les doy detalles. Bueno, el tema de hoy es un tema muy interesante. Bueno, demos un minutico, ¿no? A ver, mientras van recibiendo las señales en Instagram de que estamos conectados. Lo mismo aquí. Buenas noches de nuevo. Aquí nos vamos conectando en Instagram también. Perfecto. Bueno, vamos entonces a... ya volvemos a tomar, más bien a ubicarnos dentro de una cuarentena mucho más restringida. Pero bueno, vamos a aprovecharla para estudiar, para leer, para hacer ejercicio en casa, etcétera. Y el texto que les traigo hoy, yo creo que ya, un minutico. El texto, los que no alcanzan, ustedes saben, pueden compartir después en sus redes sociales este video, tanto en Instagram como en Facebook. Mm, y otras personas se pueden beneficiar de lo que vamos a conocer el día de hoy. Esto termina siendo de alguna manera una introducción para nuestro curso de doctrina. A ver, no es solamente porque a mí me queda tiempo, no tengo más que hacer, o porque me causa simplemente curiosidad. Ya eso sería un pretexto, pero nosotros tenemos que ir más allá de lo que la iglesia nos está ofreciendo con este tesoro maravilloso que se llama la doctrina, su magisterio, su tradición. Y todo eso es lo que, con todo eso más bien nos vamos a deleitar a partir del próximo lunes. Entonces yo quiero involucrar aquí un tema que tiene que ver con la obligación que nosotros tenemos como bautizados de comprometernos en el apostolado y en la evangelización de la iglesia. Y aquí está un tema que tiene que ver con la doctrina. Obviamente debo estudiar, debo prepararme, porque el conocimiento me ayuda a mí a expandir el corazón, a que mi corazón de alguna manera adquiera una capacidad mayor de amor. Porque a Dios no vamos a conocerlo nunca en su totalidad. Imposible. Dios es infinito. Eso va a entrar también en nuestro tema del curso de teología. Todos los atributos de Dios, omnipresencia, omnisciencia, omnipotencia, ¿no? Los trascendentales del ser, unum, verum, bonum, pulcrum. Vamos a ver todo eso involucrado en nuestro curso de doctrina para ver cómo la iglesia es rica en todo lo que el Espíritu Santo le ha ido revelando a lo largo de 2000 años.
y todo ese néctar que se ha ido destilando a partir de la Sagrada Escritura. Entonces yo como bautizado tengo la obligación, tengo ese tesoro en mis manos, ¿cómo no aprovechar eso que tengo en mis manos? Por eso se convierte entonces en una obligación moral. Yo tengo un tesoro delante de mí que me entregó Dios por medio de la Santa Iglesia. Yo tengo que aprovecharme de ese tesoro, ¿para qué? Para conocer más a Dios, pero sobre todo amarlo, ¿no? Porque cuando hablamos de las proporciones de Dios que son infinitas, es más importante amarlo que conocerlo, porque decía yo ahora, conocer a Dios en su totalidad es imposible. Entonces, alimentemos nuestro amor aprovechando lo razonable de su manifestación. Entonces, Dios se manifiesta en la Escritura, Dios se manifiesta, la revelación es escritura, magisterio y tradición, todo eso que nos trae la historia de la iglesia, los padres de la iglesia, los concilios, los dogmas, etc. Bueno, entonces tengo este documento que yo quiero que ustedes también en algún momento lo lean. Este documento es del año 1965, 18 de noviembre de 1965. Es escrito por San Pablo VI, ¿no? Ustedes saben que él tuvo en sus manos cerrar las sesiones del Concilio Vaticano II y es sobre el apostolado de los laicos. El nombre, como bien coloqué yo en el post, es Apostolicam Actuositatem. ¿Qué significa eso? Recuerden que las palabras latinas que tienen como título un documento de la iglesia están relacionadas con la intencionalidad principal, o sea, es la palabra clave que ha querido colocar el pontífice o el concilio en ese documento y que lo vamos a encontrar al inicio del documento. Entonces vamos con este documento sobre el apostolado de los laicos. Primero, ¿quiénes son laicos? Ustedes y yo somos laicos. El laico es aquel que no es ni religioso profeso, o sea, que no tiene votos, ¿cierto? Aquel que no es religioso con votos y aquel que no es clérigo. Ese es el laico. Aquel que no es ministro ordenado y aquel que no es religioso con votos. Ese es el laico. Porque existen también laicos consagrados que viven a manera de religiosos, sin votos, siguen siendo laicos, pero tienen una consagración más especial. Entonces, ustedes y yo somos laicos, no somos ni religiosos, ni vivimos en comunidad, ni estamos tampoco consagrados por el ministerio del orden sacerdotal al servicio del Señor. ¿Está bien? Entonces hay que tenerlo muy claro. Pero vamos a ver que también este lenguaje es tan rico que de alguna manera puede tener una proyección en la vida eclesial de todo el pueblo de Dios. ¿Sí? Bueno, entonces repito, estamos en noviembre de 1965, pluma de San Pablo VI. ¿Está bien? Bueno, antes de continuar, por favor, confírmenme. Confírmenme tanto en Instagram, a ver, yo creo que es más sensible, en Facebook, cómo me están escuchando, porque aquí me va a tocar ponerme. A ver si yo aquí voy a hacer yo un daño. ¿Me escuchan bien? En Instagram, por favor, me confirman. Y en Facebook, ¿sí? Son tan amables para que continuemos. Por favor, no veo. Si me confirman, se escucha bien, gracias. Está bien en Instagram. Perfecto. Listo. Entonces vamos con nuestro documento. Dice entonces, en el preámbulo, en la introducción del documento, dice lo siguiente. Queriendo intensificar más la actividad apostólica del pueblo de Dios, el Santo Concilio por la responsabilidad que tenía el Concilio Vaticano II. No es porque todos los que hayan conformado el concilio sean santos, no, el Santo Concilio es por la profundidad y la responsabilidad que tienen aquellos que hacían parte del Concilio Vaticano II. Queriendo intensificar más la actividad apostólica del pueblo de Dios, el Santo Concilio se dirige solícitamente a los cristianos seglares. Entonces miren que aquí seglar es un sinónimo de laico. Hay una mala interpretación hoy por hoy cuando se habla al respecto del Estado laico. Inclusive en Colombia, en estos días una noticia que sonó mucho fue que un juez
mandó al presidente de la República a borrar un post que hizo en una red social al respecto de el 100º aniversario de Nuestra Señora de Chiquinquirá, la patrona de Colombia. Entonces le mandaron a borrar ese tweet diciendo que era un estado, Colombia era un estado laico y que por eso él no podía profesar, en el fondo era eso, no podía profesar libremente su fe, en otras palabras. Esto trae un problema racional aquí en juego, porque un estado laico no significa que sea un estado en el cual no se puede profesar la fe, y en ese error cayó la sentencia. Ahora bien, nosotros en un estado laico debemos, podemos, aquí vamos a ver que nuestra obligación como cristianos va mucho más allá, no es simplemente yo vivir mi fe, sino hacer apostolado, hablar de mi fe y comunicar mi fe a los otros, porque eso está claramente declarado en los derechos humanos, capítulo 18, artículo 18 de los derechos humanos, la libertad religiosa. Entonces, un estado que es laico significa que no es un estado directamente confesional, o sea, que no es un estado que se etiqueta propiamente con una confesión religiosa, pero no significa que sea ateo, porque si nosotros somos laicos no significa que seamos ateos. Lo mismo un estado que es laico, o sea, que es un estado que no es religioso. Ahora laico se convierte entonces, laico se convierte en un sinónimo de seglar. Entonces aquí dice que este texto se dirige solícitamente, o sea, a nosotros nos está pidiendo algo este documento, o nos va a pedir algo. Se dirige solícitamente a los cristianos seglares, cuyo papel propio y enteramente necesario en la misión de la Iglesia ya ha mencionado en otros lugares. Porque el apostolado de los laicos, que surge de su misma vocación cristiana, nunca puede faltar a la Iglesia. Entonces, al inicio yo les hablaba del curso que vamos a comenzar el día lunes. Termina siendo una obligación moral mía como cristiano bautizado conocer de la doctrina para poder predicar de alguna manera la doctrina. Y el predicar no se queda solamente en las palabras, ¿cierto? Se manifiesta de manera especial en la coherencia de mi comportamiento, en el trabajo, en el estudio, etc. Todo mi comportamiento está bañado, está imbuido, está perfumado de cristianismo. Y esto se enriquece cuando yo estudio la doctrina cristiana. ¿Está bien? Y aquí dice, muy claro, es por vocación cristiana. En el momento en que yo soy bautizado, adquiero una obligación. ¿Vocación de dónde viene? Vocación viene, vocare, latín vocare, llamado. Estamos llamados en la iglesia. ¿Por qué? Porque somos bautizados. Ya somos llamados, o sea, ya adquirimos una responsabilidad desde el momento en que somos bautizados. Cuán espontánea y cuán fructuosa fuera esta actividad en los orígenes de la iglesia lo demuestran abundantemente las mismas sagradas escrituras. No tengo aquí la sagrada, vamos a buscar aquí la sagrada escritura. Dice aquí está citando unos textos de los Hechos de los Apóstoles. Tenemos Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 19. Entonces vamos a ver aquí qué nos dice la Biblia cuando ustedes están buscando un texto en la página, en internet, un texto fiable de la Sagrada Escritura y no tienen un texto físico, pues buscan Vatican, Biblia, Pueblo de Dios y ahí aparece el texto oficial en la página del Vaticano. ¿Está bien? Bueno, entonces vamos, Hechos 11, 19. Vamos a ver por qué nos habla aquí de los Hechos 11, 19. Hechos de los Apóstoles, lo tenemos en el Nuevo Testamento, libro escrito por San Lucas. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice el versículo 19 del capítulo 11 de los Hechos de los Apóstoles? Escuchen bien. Voy a leer un capítulo antes. Perdón, 2 versículos antes. Aquí está hablando Pedro, ¿no? Dice Pedro, aquella discusión, es curioso, esto hace parte de los misterios de Dios. En algún momento Pedro se pone a discutir con Pablo, ya habían recibido el Espíritu Santo, o sea, estaban confirmados en la gracia de Dios y se encendieron los dos, o sea, había un problema doctrinario, por eso es importante conocer la doctrina. Había un problema doctrinario en la cabeza de Pedro que no coincidía con lo que había en la cabeza de Pablo. Pablo era de la tesis de ir a ser apostolado a todos los pueblos, independientes si eran judíos o no.
Ahora Pedro, no. Pedro estaba convencido que la palabra de Dios debería dirigirse en un primer momento y de manera preponderante a los judíos. Y ahí Pedro tiene una visión mística en la cual se le revela que no, la palabra de Dios es universal. El pueblo de Dios está llamado a ser universal. Entonces, está pasando esto en la cabeza de Pedro y en el corazón de Pedro, se le está aclarando el panorama apostólico. Bueno, el Espíritu Santo me ordenó que fuera con ellos sin dudar. Me acompañaron también los 6 hermanos aquí presentes y llegamos a la casa de aquel hombre. Vamos a ver a qué se refiere Pedro. Aquí es Pedro el que está contando. Este nos contó en qué forma se le había aparecido un ángel diciéndole, envía a alguien a Jope a buscar a Simón, llamado Pedro. Él te anunciará un mensaje de salvación para ti y para toda tu familia. Apenas comencé a hablar, es Pedro el que está contando. Imagínense a Pedro así en un ambiente, no sé, en una noche, al lado de una fogata con los apóstoles, algunos apóstoles, varios discípulos, hombres y mujeres ahí escuchando el testimonio de Pedro y Lucas ahí anotando. Este nos contó en qué forma se le había aparecido un ángel diciéndole, envía a alguien a Jope a buscar a Simón llamado Pedro. Él te anunciará un mensaje de salvación para ti y para toda tu familia. Apenas comencé a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos como lo hizo al principio sobre nosotros. Entonces Pablo se daba cuenta que no era solo para los judíos. Me acordé entonces de la palabra del Señor. Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo. Claro, Juan, con el bautismo que hacía en el agua de ablución, era una prefigura de lo que después iba a ser el sacramento del bautismo de manos de los apóstoles. Por lo tanto, si Dios le dio a ellos la misma gracia que a nosotros por haber creído en el Señor Jesucristo, ¿cómo podía yo oponerme a Dios? Entonces ahí está teniendo Pedro la experiencia de que el Espíritu Santo también se transmite a aquellos que no son judíos, de tradición judía. Después de escuchar estas palabras, se tranquilizaron y alabaron a Dios diciendo, también a los paganos ha concedido Dios el don de la conversión que conduce a la vida, esa vida con B mayúscula, ¿no? Es la vida eterna. O sea, Pablo tenía razón. Pablo, iluminado por el Espíritu Santo, llamado a ser el apóstol de las gentes. Miren que aquí nos hablan en este texto, en el versículo 18, nos hablan de los paganos, las gentes, aquellos que no conocían la tradición judía. Mientras tanto, los que se habían dispersado durante la persecución que se desató a causa de Esteban, acuérdense en Esteban protomártir, aquel que muere de manos de los mismos judíos. Mientras tanto, los que se habían dispersado durante la persecución que se desató a causa de Esteban llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía y anunciaban la palabra únicamente a los judíos. Bueno, eso se va acomodando ya en la cabeza de los primeros cristianos hasta que se empieza a difundir la palabra de Dios a todas las gentes. Pero esto es interesante. El martirio de Esteban, que es una tragedia, pues, y todos tenían en el corazón ese temor, a pesar de que estaban confirmados en gracia, habían recibido el Espíritu Santo en Pentecostés, tenían ese temor, ahora seguimos nosotros después del Señor. Obviamente, la gracia los incentivaba a entregarse del todo por el todo para Dios, eso sin ningún temor, ¿cierto? Pero había, sí, naturalmente hablando, un no sé qué en su interior que les decía, siguen ustedes en el camino del martirio. Pero a la par de este martirio, quiero resaltar aquí cómo los cristianos, por la providencia divina, terminaron en Fenicia. ¿Qué se iban a imaginar los que vivían en Jerusalén? Que se iban a ir a Fenicia. ¿Qué se iban a imaginar? Que iban a llegar a Chipre, estamos hablando del Mediterráneo, y Antioquía, aquel lugar donde fueron llamados los primeros cristianos como cristianos. Las primeras comunidades fueron llamadas cristianas ahí en Antioquía. Bueno, entonces aquí hace referencia a llevar a la palabra de Dios. Palabra de Dios. Y esta misión de llevar la palabra de Dios para nosotros los laicos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 19. Por eso es que este texto mm, este texto de los Hechos de los Apóstoles es citada en este documento de San Pablo VI. ¿Está bien? Esto es un decreto, esto no es una carta apostólica, no es una exhortación. Después vamos a ver eso también en nuestro curso de doctrina, cuál es la diferencia entre bula, mutuo propio, carta apostólica, exhortación apostólica, constitución apostólica. Son diferentes documentos de la iglesia. Bueno, entonces, lo demuestran abundantemente las mismas sagradas escrituras de cómo fue espontánea y fructífera
la labor de los primeros laicos. Claro, porque todos los que llegaban a Chipre, a Fenicia, a Antioquía, no eran sacerdotes y eran obispos, también llegaban laicos, laicos consagrados, ¿no? Nuestra Señora, por ejemplo, laica consagrada, consagrada de manera especial, obvio, porque es Nuestra Señora, ella vivió con Juan consagrada, como una religiosa. Bueno, dice entonces, ahora bien, nuestros tiempos, esto es muy importante, nuestros tiempos no exigen menos celo en los laicos, sino que por el contrario, las circunstancias actuales les piden un apostolado mucho más intenso y más amplio. Esto es impresionante. Entonces, la iglesia va creciendo. El nombre de nuestro Señor va siendo conocido en el mundo entero. Uno diría, bueno, entonces ahora hay menos gente para conquistar. No, al contrario, la responsabilidad crece más. Además, las dudas contra la fe también aumentan. La debilidad del hombre se hace más evidente. El mundo en sí, como lo define la espiritualidad y como muy bien lo dejó explícito San Ignacio de Loyola en sus ejercicios espirituales, demonio, mundo y carne, entonces nos alejan propiamente de la visión verdadera de Dios. Y ahí está el papel nuestro en los diferentes ambientes de hacer apostolado. Entonces es más necesario hoy en día. Hay más enemigos rondando como león rugiente, dice San Pablo, al hombre queriéndolo devorar. Entonces ahí nuestra responsabilidad. Por eso la necesidad de conocer. Porque el número de los hombres que aumenta día a día, saben ustedes que nosotros somos alrededor de 1.300 millones de católicos en el mundo. Ahora la población va creciendo. La gente muere, está bien, está claro, pero la población va creciendo. Es mucho más el pueblo que hay hoy por conquistar de lo que tienen apóstoles y discípulos hace 2000 años en el Mediterráneo y en todo el Imperio Romano. El progreso de las ciencias y de la técnica, las relaciones más estrechas entre los hombres, no solo han extendido hasta lo infinito los campos inmensos del apostolado de los laicos, en parte abiertos solamente a ellos. Hay lugares donde solamente nosotros como laicos llegamos. Al religioso no les permitido llegar por diferentes circunstancias o al mismo sacerdote. Entonces nosotros terminamos siendo una longa mano sin llegar, eso sí, a reemplazar el papel ministerial del sacerdote. Eso nunca, jamás. Una cosa es el sacerdote instituido en el orden sacerdotal y otra cosa somos nosotros, que somos sacerdotes por el bautismo, pero no por ministerio. No somos instituidos, ¿está bien? Bueno, entonces van creciendo esos ambientes, muchos reservados solamente a los laicos, sino que también se han suscitado nuevos problemas que exigen su cuidado y preocupación diligente. Entonces, todos aquellos ambientes y contextos que de alguna manera son contrarios a la palabra de Dios y al Evangelio. Estamos llamados nosotros como laicos de llegar ahí y hablar de Dios. ¿Está bien? Eso es importante. A ver, corro aquí para no. Yo creo que aquí quedamos mejor. Bueno, si van teniendo preguntas, lo hacemos. Ahorita voy a explicar bien lo que Diego nos está preguntando aquí. Está bien, Diego. Lo dejamos para lo último. Diego me está haciendo una pregunta muy interesante aquí, un comentario muy interesante en Facebook. Yo quiero después compartirlo con ustedes y lo dejamos en claro. Listo. Bueno, seguimos entonces aquí. Vamos solamente en la introducción. Más adelante dice, ya en el capítulo primero, la vocación de los laicos, vocación, nuestro llamado. ¿Cuál es nuestro llamado? Oye, participación de los laicos en la misión de la iglesia. Son muchas las obligaciones, pero esta es muy importante. Entonces, la iglesia ha nacido con el fin de que, por la propagación del reino de Cristo en la tierra, en toda la tierra, para gloria de Dios Padre, todos los hombres sean partícipes de la redención salvadora y por su medio se ordene realmente todo el mundo hacia Cristo. Esto es muy importante, porque ustedes deben de haber escuchado en diferentes ambientes una palabra clave, digamos que de alguna manera resurgió o tomó una mayor fuerza en el Concilio Vaticano II, que es el ecumenismo. Pero el ecumenismo ha sido muy mal interpretado en diferentes o en grandes, diría yo, no solo diferentes, sino en varios ambientes de la iglesia. Y el ecumenismo no es construir una especie de amalgama o de mermelada de religiones donde todo el mundo cabe y todo el mundo pone como que su granito de arena y terminamos haciendo una panreligión, o sea, una mezcla de religiones para adorar a Dios. No es eso. Está muy claro aquí, implícitamente, en estas primeras líneas del documento. Repito, es propagar el reino de Dios en toda la tierra para gloria de Dios Padre y que todos los hombres sean partícipes de la redención salvadora y por su medio se ordene realmente todo el mundo hacia Cristo.
oído. Entonces, aquel que no cree en Cristo, que no recibió la revelación con respecto a la palabra hecha carne, a nuestro Señor Jesucristo, debe de asumir en su corazón, o sea, de convertirse a Cristo, hacerse cristiano, bautizarse y en función de eso hacer parte de la comunión eclesial del cuerpo místico de Cristo. Eso es muy importante, no es una ecumenismo, no es una amalgama, ¿no? Es de tal manera propagar la palabra de Dios que inclusive aquellos que no son cristianos o que son cristianos y no son católicos conozcan la verdadera, auténtica y única revelación dentro de la Iglesia Católica y haciendo ya parte del cuerpo místico de Cristo alcancen la salvación. Eso tiene que quedar muy claro. Continúa aquí, toda la actividad del cuerpo místico, entonces cuando dice cuerpo místico, ustedes ya saben qué es. También lo vamos a tratar en nuestro curso de doctrina. Cuerpo místico de Cristo es la Iglesia. Toda la actividad del cuerpo místico dirigida a este fin se llama apostolado. Ahora bien, en ese cuerpo místico de Cristo están ustedes, estoy yo, como laicos, y están también los religiosos y los clérigos, o sea, los que ya tienen un compromiso y una vocación más sagrada. Inclusive son personas sagradas, como lo es el ministro ordenado, porque él in persona Christi, ¿sí?, actualiza y renueva el sacrificio incruento de nuestro Señor en el Santísimo Sacramento del altar, en la Eucaristía. Esto es muy importante. Bueno. Entonces, del cuerpo místico, toda la actividad del cuerpo místico de Cristo está dirigida a este fin y se llama apostolado. O sea, ¿qué es apostolado? ¿Qué tenemos que hacer ustedes? Tienen que hacer ustedes y ¿qué tengo que hacer yo? Apostolado es llevar la palabra de Dios, ayudar a propagar el reino de Cristo y ayudar también a que otros, conociendo la palabra y la revelación de Cristo, se bauticen, se conviertan y pertenezcan a la Iglesia Católica. Eso es apostolado. Bueno, entonces este fin se llama apostolado, que ejerce la Iglesia por todos sus miembros y de diversas maneras. Porque la vocación cristiana, oído esto, por su misma naturaleza, es también vocación al apostolado. O sea, por el hecho de yo ser cristiano, de bautizarme ya cristiano católico, estoy obligado a ser apostolado. Como en la complexión de un cuerpo vivo, ningún miembro se comporta de una forma meramente pasiva, sino que participa también en la actividad y en la vida del cuerpo. Así, en el cuerpo de Cristo, cuerpo místico, que es la iglesia, y esto es un texto de San Pablo, carta a los Efesios en el capítulo 4, el versículo 16, dice Pablo, todo el cuerpo crece según la operación propia de cada uno de sus miembros. Mano, oídos, ojos, boca, cabeza, corazón, todo. A medida que van creciendo esos órganos, el cuerpo va creciendo. Los órganos se santifica el cuerpo. ¿Está bien? Entonces todos nosotros hacemos parte de ese cuerpo de Cristo. Estamos obligados también a ser parte de esa santificación del cuerpo de Cristo. Bueno. Bueno, esto lo dice Pablo. Y por cierto, es tanta la conexión y trabazón entre los miembros de este cuerpo, estamos tan unidos, ¿no? Tanto así que cuando una persona sufre una amputación de la pierna, de un brazo, inclusive de un dedo, queda con la sensación de que ahí está todavía. Porque claro, el alma está como ahí tratando de transmitirle vida a esa carne que ya no está. Ahora, hay una conexión y una trabación muy fuerte entre estos miembros del cuerpo, o sea, nosotros estamos unidos místicamente por la comunión espiritual, obviamente. Que el miembro que no contribuye según su propia capacidad al aumento del cuerpo debe reputarse como inútil para la iglesia y para sí mismo. Y el cuerpo que no sirve, la parte del cuerpo que ya no sirve, se empieza a apodrecer. ¿Y toca qué? Amputarla. La persona termina por separarse de la iglesia de alguna manera. ¿Por qué? Porque pierde la fe. Y perdiendo la fe ya no hace parte de ese cuerpo místico de Cristo. Abandona la fe, le da las espaldas a la fe o apostata de la fe. En la iglesia hay variedad de ministerios, pero unidad de misión, ya dijimos. Y eso es muy claro también, muy importante, porque también a partir del Concilio Vaticano II se dieron muchas confusiones a este respecto. Y los laicos se creyeron sacerdotes y ministros ordenados en la iglesia. Y muchos ministros ordenados en la iglesia creyeron que podían llevar una vida de laicos. Y no es así. Imaginen ustedes este dedo queriendo llevar la vida de este ojo. Imposible.
por más que yo haga así, mi dedo no ve lo que mi ojo ve. No, el dedo hace el trabajo del dedo y el ojo hace el trabajo del ojo. Eso es muy interesante la analogía que hace Pablo con el cuerpo porque es tal cual. Cada vocación dentro del cuerpo místico de Cristo es una vocación específica. Es más, es irreemplazable. O sea, no hay dos deditos iguales en el cuerpo místico de Cristo, no. Todos tenemos una misión particular y única. Hasta allá llega la gravedad de nuestros actos humanos, porque cuando yo no cumplo mi vocación, nadie más va a cumplir la vocación que yo tenía, como un pequeño vidriecito en un vitral. Esa vocación que yo tenía para cumplir, nadie más la va a cumplir en toda la historia de la salvación. Estaba yo llamado a cumplir esa vocación. Por lo tanto, ese gran vitral de la salvación, del libro abierto de Dios, aquel libro de la vida, va a quedar incompleto a causa de quién? De mi apostasía con respecto a la vocación. De ahí la gravedad de lo que yo tengo que hacer por la iglesia. Bueno, entonces en la iglesia hay variedad de ministerios, pero hay una unidad de misión. A los apóstoles y a sus sucesores les confirió Cristo el encargo de enseñar, de santificar y de regir. Entonces, ministro ordenado, ¿no? Santificar, guiar y regir. Oído. Más también los laicos, hechos partícipes del ministerio sacerdotal, pero no siendo sacerdotes, ¿no? Somos partícipes, por más que uno de nosotros sea muy fervoroso, amante de la Eucaristía. Se pone delante de un altar, coge la hostia, pan ácimo, sin consagrar, reza la fórmula de consagración, este es mi cuerpo, con una fe pues que mueve montañas, ese pedazo de pan sigue siendo pedazo de pan, por más que lo diga 1.000.000 de veces, porque no es ordenado sacramentalmente. Entonces, no hay una actuación ahí in persona Christi, no es el propio nuestro Señor Jesucristo que por la boca del sacerdote está consagrando las especies, no. Es una persona cualquiera que está haciendo una oración. Entonces, el milagro no se hace, porque es necesario ser un ministro ordenado. Miren ustedes, pues la seriedad, o sea, yo no puedo tomar el papel de un sacerdote y un sacerdote no puede hacer el papel mío porque cada miembro tiene una misión específica. Claro, pero también los laicos hechos partícipes del ministerio sacerdotal profético y real de Cristo, ¿no? Entonces somos sacerdotes, ¿no? Profetas y somos reyes, ¿no? Pero por participación, oído. Nosotros entonces tenemos una misión en todo el pueblo de Dios, en la iglesia, o sea, dentro de nuestra misma comunidad y en el mundo, o sea, o fuera de la iglesia o en la iglesia, pero en lugares recónditos. Allá tenemos nosotros misión como laicos. Y repito, para esto es importantísimo tener unos fundamentos básicos de doctrina católica. ¿Cómo es que yo voy a llegar a evangelizar en cualquier ambiente o a defender la iglesia? Hacer una acción apologética, o sea, de defensa de la fe, de nuestra doctrina, de nuestros dogmas, cuando yo no sé ni siquiera hacer un mínimo comentario al respecto del Padre Nuestro, porque no conozco la doctrina o porque no conozco los artículos del credo. No sé explicar probablemente cómo es eso de que subió a los cielos, cómo es eso de que bajó a los infiernos, cómo es eso de la vida eterna, en qué consiste el purgatorio. Cosas esenciales, insumos básicos e indispensables para que un laico pueda hablar de su fe y defender su fe. Entonces esto es importante. Oído. Bueno, a ver que yo ya hablé como mucho. Ya llevo media hora. ¿Ustedes cómo están de tiempo? Cuéntenme. Cuéntenme en Facebook cómo están de tiempo, don Félix, Diego, etcétera. ¿Mm? Beatriz, Flor Andrea, Jaime. A ver, si están de tiempo, yo sigo aquí unos minuticos más. No lo voy a hacer muy extenso. También es que esto lo vamos a tratar en nuestro curso de doctrina que comenzamos el lunes. Entonces yo solamente le estoy dando aquí un abrebocas y yo creo que el sábado nos vamos a encontrar. Porque mañana en Instagram, no vamos a estar en Facebook, vamos a estar en Instagram. Tengo una entrevista muy interesante que les va a gustar mucho a las 8 de la noche. Mañana viernes a las 8 de la noche. Yo les estaré contando por redes. Bueno, ahora, ¿cuál es el fundamento de ese apostolado seglar? Entonces, recordemos, apostolado seglar es apostolado de laico, laico seglar. Los cristianos seglares obtienen el derecho y la obligación del apostolado por su unión con Cristo, cabeza. Claro, un cuerpo, ¿cómo vamos a hablar de un cuerpo místico sin cabeza? La cabeza de ese cuerpo es ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Por eso somos el cuerpo místico de Cristo. ¿Está bien? Bueno, ya que insertos, nosotros estamos insertos en el bautismo, por el bautismo, en el cuerpo místico de Cristo,
Estamos robustecidos después por los sacramentos y especialmente por la confirmación con la fortaleza del Espíritu Santo. ¡Fua! Así como los apóstoles, Hechos de los Apóstoles, reciben el Espíritu Santo y sale Pedro y predica. Con todo respeto, yo creo que Pedro no tuvo tiempo de preparar lo que iba a decir. Fue pura infusión del Espíritu Santo. Con la primera predicación se convirtieron más de 3.000 hombres y mujeres con sus familias, o sea, una conversión masiva. ¿Fruto de qué? De la fortaleza y de la palabra, la fortaleza en la palabra y en el testimonio que le había dado el Espíritu Santo. Ahora nosotros también, mutatis mutandis, guardadas las debidas proporciones, recibimos la fuerza del Espíritu Santo con la confirmación. Entonces, tenemos derecho de obligación por el bautismo y después, ya insertos en el cuerpo místico de Cristo, somos fortalecidos por la confirmación por el Espíritu Santo. Somos destinados al apostolado por el mismo Señor, soldados de Cristo. Oye, es que es una lucha, ¿no? La vida del hombre en la tierra, lo decía Job claramente, es una constante lucha. Somos consagrados como sacerdocio real y gente sana. Yo lo estoy poniendo en primera persona, pero obviamente San Pablo VI no está hablando así, ¿no? Porque él es consagrado, él es clérigo. Son consagrados como sacerdocio real y gente sana. Eso según la primera carta de Pedro. ¿Para qué? Para ofrecer hostias espirituales por medio de todas sus obras y para dar testimonio de Cristo en todas las partes del mundo. El sacerdote instituido en el ministerio del orden sacerdotal celebra la Eucaristía y ofrece la Eucaristía en reparación por los pecados de los hombres. Claro, se renueva de manera incruenta el sacrificio de la cruz. Ahora, nosotros no somos sacerdotes instituidos, pero nuestra vida también se convierte en ¿qué? En un sacrificio, en un ofrecimiento a Dios por el bien de las almas. Esto es bonito también porque le da trascendencia. Ahora bien, debemos dar testimonio de Cristo en todas las partes de la tierra. Ah, entonces, ¿qué quiere decir, Camilo? Que yo tengo que dejar mi familia, mi trabajo, irme a hacer No, esté tranquilo. Estemos tranquilos. El Espíritu Santo nos va diciendo dónde tenemos que estar y dónde tenemos que ir. Si no me muevo de mi casa, en mi casa hago apostolado con mi familia, con mi esposa, con mis hijos. Ese es el lugar de evangelización. El Espíritu Santo me va mostrando que tengo que ir al África a hacer misión. Si tiene la oportunidad, hágalo, muy interesante. Si no, hágalo en su trabajo. Si no, hágalo en el colegio, si soy estudiante o en la universidad. Muy fácil. El apostolado se ejerce, oído, estas claves son interesantes y con esto termino. Se ejerce en la fe, en la esperanza y en la caridad. Tres virtudes fundamentales, teologales, fe, esperanza y caridad. Lo vamos a ver en nuestro curso también a partir del lunes. Virtudes teologales y virtudes cardinales. La fe, la esperanza y la caridad. Estas tres teologales entonces. El apostolado se ejerce en la fe, en la esperanza y en la caridad, que derrama el Espíritu Santo en los corazones de todos los miembros de la iglesia. Entonces nadie tiene disculpa, pretexto. ¿Yo cómo voy a ser apostolado? Yo no. Somos bautizados, ya nos convertimos en apóstoles. Tenemos el deber, oído, y la obligación. Eso está muy claro. Por aquí arriba lo dice claramente. Bueno, más aún, el precepto de la caridad, que es el máximo mandamiento del Señor, se resume. Los mandamientos, ¿no? Amar a Dios y amar al prójimo como a Dios, ¿cierto? Todo esto está involucrado. Caridad. Más aún, el precepto de la caridad, que es el máximo mandamiento del Señor, urge a todos los cristianos a procurar la gloria de Dios por el advenimiento de su reino y la vida eterna para todos los hombres, que conozcan al único Dios verdadero y a su enviado Jesucristo. Esto es muy importante. Estamos en tiempo de pandemia, crisis. Yo ni me quiero imaginar lo que va a ser de aquí en adelante, algunos meses. Y no es pesimismo, es realidad. La crisis que va a traer ya el cobro de los créditos en los bancos, ya todo el ímpetu que trae la falta de oferta y de demanda equilibrada en los mercados. Bueno, todo esto va a traer una crisis terrible. Petróleo por acá, dólar por allá, esto por allá, etcétera. Una crisis terrible, material, física, está bien. Voy a donar mercado, voy a ayudar en mi familia, voy a inclusive a donar unas horitas de trabajo en mi oficina, porque ya la empresa quizá no me pueda pagar el 100% de mi salario, llegamos a un acuerdo, o sea, una serie de entrega por aquí, por allá, de asuntos materiales, económicos. Pero la mayor obra de caridad que nosotros hacemos y que podemos hacer no solo ahora, sino siempre, es una obra de caridad espiritual. Aquí lo deja muy claro.
Tenemos fe, esperanza y caridad. Pero lo que más nos mueve a hacer apostolado a nosotros los laicos, que más nos debe mover es que haciendo apostolado estamos haciendo una obra de caridad espiritual. Y la obra de caridad espiritual está por encima de cualquier obra de caridad física o material. Lo que sea, comida al hambriento, abrigo al desvalido, al desamparado, al, a- al indigente, lo que sea, cualquier cosa, amparo a los niños huérfanos, va más allá de cualquier tipo de acción de caridad, ¿no? O manifestación caritativa. En ese sentido, hacer una obra de caridad espiritual, sobre todo obra de caridad espiritual. Entonces, ¿qué es lo que nos mueve a nosotros, nos debe mover a hacer apostolado? Esto, llevar la palabra de Dios y procurar que todos conozcan el reino de Dios. Ese fue el objetivo de nuestro Señor Jesucristo en su vida pública. Entonces termina siendo para nosotros, los laicos, que ya no somos ministros ordenados ni sacerdotes, llevar también esa palabra de Dios. ¿Cómo? Aquí hay unas claves. Hay una espiritualidad que debe tener el, el seglar, el laico, para poder llevar la palabra de Dios. Hay también entonces eh, procurar la santificación de los hombres, de todos los hombres, ¿cómo así? Hay que instaurar una visión cristiana en el orden temporal. Entonces tenemos el orden temporal y el orden espiritual. Ese orden temporal podría ser propiamente el orden laico, que no es religioso, pero el espiritual debe de enriquecer, evangelizar ese orden laico, ese orden temporal. Y nosotros como laicos estamos obligados entonces a llevar esa palabra de Dios a todos los ambientes laicos o no religiosos. Repito, colegio, trabajo, etcétera. Ahí está. Bueno, y aquí dan otras claves. Eh, un distintivo del apostolado cristiano, la acción caritativa. Pero entonces vamos a ver cómo esa acción caritativa va más allá de satisfacer algún bien físico o material, especialmente la palabra de Dios. Bueno, por aquí quedamos porque esto es una manera de introducción. Como les digo, nuestra primera aula va a partir de este punto. Nuestra obligación de conocer la doctrina y la necesidad en función de esa obligación para poder llevar la palabra de Dios y ayudar a difundir el reino de Dios en el mundo entero. Quedamos por aquí. Vamos a responder algunas preguntas. A ver. Ah, y aquí me pregunta, si no estoy mal, es Liliana, ¿cierto? Liliana me pregunta, Camilo, hablando de eso, ¿por qué dice el credo que descendió a los infiernos? No lo voy a explicar ahora porque lo voy a explicar en el curso de doctrina que vamos a tener. Pero es muy sencillo y es muy interesante. Por eso es que hay que conocer el contexto también de las oraciones, cómo fueron creadas las oraciones, este pequeño compendio de la fe que es el credo, en qué circunstancias, porque son varios credos los que existen, ¿cierto? En base a qué circunstancias la iglesia compone esos credos, el credo de los apóstoles, el credo niceno-constantinopolitano, etcétera. Y esta clave al respecto del infierno queda revelado durante el curso de doctrina que vamos a tener, ¿no? Bueno, ¿qué otra pregunta hay por aquí en Instagram? A ver, no veo por acá más. Ay, a ver, no veo más. Listo, bueno. No se olviden, escriben en Facebook o aquí también en Instagram. Pueden enviarme un mensaje interno con los datos que se quieren inscribir en el curso y yo les mando toda la información. O si no, en Facebook, en mi página, ahí pueden colocar, hay un link, se los voy a mostrar aquí ya. Hay un link donde dice claramente mandar mensaje de WhatsApp y aquí aparece mensaje de WhatsApp. A ver si lo ven acá. ¿Sí ven? Va a aparecer abajo del paisaje bellísimo de Venecia ese botón. O aquí más bien yo creo que aparece más claramente así. Sí. Aquí aparecen. Aquí lo van a ver ustedes. WhatsApp. ¡Pum! Ahí dan clic. Me envían el mensaje. Me dicen que quieren hacer parte del grupo. Iniciamos el lunes. Las clases van a ser lunes, miércoles y viernes de 8 a 9 y media. Entregamos certificado y bueno, otros detallitos más que se los doy por el interno. ¿Sí? 8 a 9 y media de la noche, lunes, miércoles y viernes. Bueno, a ver, ¿qué preguntan por acá? Algo que me decía Diego al respecto mm, de algunos errores que existen, sí. Bueno, yo ya aclaré lo del ecumenismo, ¿cierto? Mm,
la libertad religiosa es un asunto muy complejo que inclusive podemos conversar en una de estas reflexiones que hacemos, porque ahí tenemos que remitirnos a la carta de la proclamación de los derechos humanos propiamente, tomar algunos elementos históricos del Concilio Vaticano II y cómo era un poco la vida de la comunidad y de la sociedad en siglo XIII, siglo XIV, siglo XV, y digamos algunos argumentos apologéticos en favor del cristianismo como religión oficial de un reino, de una nación y más adelante de una república. Sobre esto hay algunos textos muy interesantes. Si no estoy mal, está León XIII involucrado, también el Beato Pío IX. Eso podemos conversarlo porque es, es tela larga pues de cortar. A ver si tienen otra pregunta. Creo que no. Por aquí estamos ya listos. Bueno, no se olviden entonces. Nos vemos mañana a las 8 en Instagram, que tenemos una entrevista buenísima. Es sorpresa. Mañana les contaré con el post para que se vayan ambientando. Eh, es algo también que tiene que ver con la vida de los monasterios, la vida religiosa. Es un testimonio muy bonito. De verdad que sí les va a gustar. Y y el sábado damos otras pinceladitas sobre este tema porque termina siendo introducción para nuestro curso. Pero el curso que comenzamos el lunes ya es sí para un grupo cerrado, solamente para los que se inscriban y me pidan información por Instagram o por Facebook. ¿Listo? Bueno, entonces que Dios les bendiga. Un abrazo. Ay, 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 ay. Juan Carlos Cardona, perdón, pregunta acá. Esto es interesante. Un momento. Los que están llegando y no se han podido conectar antes, queda grabado el video en Instagram y queda grabado en Facebook. Pero aquí me pregunta Juan Carlos, Camilo, ¿los laicos pueden dar la Sagrada Eucaristía? Eso también hay que tener mucho cuidado porque los laicos eh, reciben la misión dentro de la iglesia de ser ministros extraordinarios de la Eucaristía. O sea, no es para dar o administrar siempre la Eucaristía. Es cuando las circunstancias específicas exigen que el sacerdote pida ayuda a un laico, ¿cierto? Que ha recibido esa misión dentro de la iglesia. Pero el nombre ya dice mucho, es un ministro extraordinario de la Eucaristía. ¿Está bien? Esto es una novedad en el siglo XX que nace a partir del Concilio Vaticano II. Pero no quiere decir que cualquier laico puede dar la Eucaristía, no es en un momento de necesidad extrema. ¿Por qué de necesidad extrema? Porque el nombre lo dice, es un ministro extraordinario de la Eucaristía. Un ministro ordinario de la Eucaristía es eh, el sacerdote, un diácono permanente o un diácono transitorio, o sea, el diácono que va a ser ordenado sacerdote y aquel que ha recibido las órdenes menores, el acolitado, se convierte en ministro de la Eucaristía cuando lo recibe antes de llegar a ser ordenado sacerdote. Entonces, hay unos ordinarios y hay unos ministros extraordinarios. El laico es extraordinario. No es porque celebró la Eucaristía del Padre y ya el laico va a dar la Eucaristía. No, no, un momentico, es extraordinario, ¿no? Hay que tenerlo muy claro. Bueno, ¿qué más por aquí? Listo, sería eso. Dios les bendiga. Nos vemos ahora sí porque el tiempo huye irreparablemente. Nos vemos mañana y nos vemos el sábado a las 8. Dios les bendiga.